tal? Buenos días. Hoy nos encontramos nuevamente en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, en los versículos 24 al 30. ¿Alguna vez has estado agobiado, tanto agobiado del trabajo, de los problemas, de las presiones, del esfuerzo mismo, ¿verdad? en el que requiere algunos proyectos, algunas tareas, y quieres salir de vacaciones, tomar tu familia, si es que prefieres hacerlo así o individualmente. Te alejas, ¿verdad? Buscas un destino donde estés tranquilo, relajado y ¿verdad? Pero como para retomar fuerza, para volver regresar a tus actividades regulares con el mismo deseo o mejor, ¿verdad? Todos hasta cierto punto en nuestras vidas creo que hemos hecho eso. Pero hoy vamos a ver en este texto cómo el Señor Jesucristo toma a sus discípulos por varias razones. Una de ellas, pues sí, para retomar fuerza, para alejarse un poco del agobio de los fariseos y de la gente que le quería hacer rey, entre otras cosas, ¿verdad? Vamos a orar brevemente y vamos a darle paso a nuestro texto el día de hoy, que es en Marcos 7, de 24 al 30. Entonces busca tu Biblia, busca tu teléfono o tu tableta. Preferiría que tuvieras una Biblia en mano, una Biblia. No te interrumpe con mensajes o con otro tipo de cosas, ¿verdad? Sino que puedes enfocarte en lo que el texto nos va a decir a ti y a mí en esta mañana, o tarde o noches, no sé a qué hora veas tú el video. Espero que lo estés viendo. Espero que tú y yo estemos creciendo en el Señor juntos. Entonces, vamos a leer. Ahora, gracias bendito Señor por este día que tú nos concedes. Gracias bendito Señor porque vemos que tú, a través de tu Espíritu, tú continúas con nosotros, guiándonos, entrenándonos y siendo pacientes con nosotros. Te damos las gracias por la palabra que tú dejaste detrás de ti, Señor, para que abundara en nosotros. La dejaste en manos de 12 hombres que fielmente colaboraron contigo, Señor, y ahora nos das la oportunidad de hacerlo también, Señor, colaborando contigo. Por favor, llena nuestras mentes con tu palabra para que tu Espíritu gobierne nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos al texto. Aquí en este relato de Marcos, en el capítulo 7, encontramos que Jesús sale del área de Galilea. Entonces, hay dos historias en este capítulo 7. Me voy a enfocar en la primera. Espero poder ser eficiente en este sentido. Las primeras palabras en la mañana siempre se me reseca un poco la garganta. En fin, dice que levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. En el siguiente versículo dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, que quiere decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien, y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar.
Entonces, estas son las dos historias que aparecen en la narración de Marcos. Marcos, nuevamente, te digo, dando testimonio de lo que Jesús hizo, ¿verdad? Y se detiene no se detiene un poquito a dar más detalles, lo dice tal cual fue. Y sin embargo, si vemos en la historia, en la narración de Mateo, Mateo nos da un poquito más de detalles del primer incidente que se da en Tiro y Sidón. Entonces, lo primero que nos dice el versículo 24 es que se levantaron de allí, o levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces, ¿de dónde salió? Pues salieron de la región de Galilea. El texto anterior nos dice que estaban en Galilea, donde hasta ese momento Jesús todavía había estado ministrando día y noche por varios meses ya. Entonces leemos en el Evangelio de Marcos que esta es la segunda salida de 4, ¿verdad? Esta es la segunda salida de 4 salidas en que Jesús deja la región de Galilea. Te recuerdo, la primera vez fue hacia la región de Betsaida, Julia, ¿verdad? En el territorio de Herodes Felipe. ¿Y por qué razón? Bueno, el texto no lo explica precisamente como te decía al principio, pero se pueden sugerir algunas ideas. Por ejemplo, para entrenar a sus discípulos en privado, ¿verdad? Y sin interrupciones. Hasta ese punto había habido muchas interrupciones, hay presión, y ellos mostraban ya una dificultad y quizá una lentitud para comprender todo lo que Jesús les estaba enseñando. Entonces ya habían estado cavilando, pero teniendo dificultades para razonar lo que había pasado con los panes. Luego Jesús caminando sobre el agua, la tormenta se para al instante, y ellos de ese momento, de un momento a otro, se encuentran ya en las orillas de Genezaret. Entonces, era mucha información la que tenían que procesar y no podían. Entonces, Jesús los toma aparte y se los lleva a otra región. Pero también pudo haber sido para alejarse de los fariseos y de los escribas, que vemos en la narración previa, en el video anterior. Hablábamos de cómo los fariseos llegaron a criticar, ¿verdad? Buscando a Jesús, comienzan a criticar a los escribas, y Jesús les da una lección de lo que hay en nuestros corazones, ¿verdad? La maldad que hay en nuestros corazones. No importa qué tan bonito te veas por fuera, si tu corazón está detestable. Entonces, los fariseos hacían mucha presión, ¿no? Buscaban a Jesús con humildad para recibir la enseñanza, para recibirlo como su Señor. Y nosotros también podemos aprender de ello también, que tener un corazón humilde delante de Cristo. Los escribas hacían lo mismo, ¿verdad? Y estaban bien enfurecidos con Jesús por lo que hacía, por las sanaciones en los días sábado, y lo acosaban. Entonces también Herodes, el rey, también se portaba tenía un comportamiento suspicaz que a Jesús no le gustó, ¿verdad? Con el caso de Juan, pues lo decapitó. Entonces era un rey muy, muy inestable. Otra de las razones por las que creo que pudo haberse alejado es por las multitudes, ¿verdad? Hasta este punto en la narración de Marcos vemos que Jesús siempre está rodeado por grandes multitudes, por gente que necesita ser sanado físicamente, por los fariseos, por los quizá los herodianos, siempre rodeado de gente, siempre está rodeado de gente. Y en esos momentos en los que él quiere pasar un tiempo a solas con su padre para orar, ¿verdad? Siempre hay una interrupción. Y pues no maldice, no se enoja, no se irrita, pero pues también esto agota el cuerpo, ¿verdad? Entonces la gente estaba demasiado excitada también, recordarás que le querían hacer rey de una manera política, y querían hacer su líder político, no necesariamente en el sentido a lo que él vino, ¿verdad? No se le reconoció como el Mesías para salvar a su nación de sus transgresiones, que constantemente pues traían a la nación Israel abajo, ¿verdad? Porque las bendiciones de Dios se interrumpían por la desobediencia, por los cultos paganos, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hay que hacer para tener una nación santa, pues es modificar el corazón, salvarnos de nuestras propias transgresiones, de nuestro propio corazón. Pero a ellos no les interesaba, lo que les interesaba era su bienestar físico, ¿verdad? Su bienestar laboral, su bienestar como nación, etcétera, etcétera. Eso es lo que ellos querían hacer con Jesús,
hacerle su líder político. Después de todo, tenía gran poder, tenía hermosas palabras, tenía poder para hacer sanaciones, entre otras cosas. Entonces querían hacerle rey por las razones erróneas. Entonces, entre otras cosas por las que vemos que Jesús se aleja es para relajarse, para retomar fuerzas. Después de todo, Jesús tiene un cuerpo como el tuyo y como el mío, que también se cansa, que también fue probado, ¿verdad?, en los primeros días de su ministerio. Permítanme un momento. Entonces, le querían hacer líder político y después de todo, pues quería estar a solas. Después de tiempo, pues, de mucha tensión. Entonces, ¿a dónde se dirige entonces? ¿O a dónde se dirigen? Según Mateo, también los discípulos están con él, no nada más está Cristo. En la narración de Marcos vemos que es más directo. Marcos no toma en cuenta a los discípulos en este texto, porque dice, levantándose de allí, se fue. Entonces es una forma individual, no está tomando en cuenta a los discípulos, y en el texto yo no veo a ninguno de los discípulos participando. Entonces al principio me pareció un poco difícil, pues, se fue solo, dejó a los discípulos atrás, pero Mateo dice que no, que estaban con él. Y en la narración de Mateo 15, 21 a 28, puedes ver que inclusive los discípulos le incitan a Jesús, le dicen, hey, pues que puedes leerlo, no me voy a adelantar a lo que el texto dice, pero no, lo podemos ver también. Entonces, ¿a dónde se fueron? Perdón, como que estoy mucho chiquito. Mateo le da más detalles a este evento y nos dice que sus discípulos estaban con él. Lo puedes ver en el versículo 23 del capítulo 15. Y el texto dice que partieron hacia la región de Tiro y de Sidón. Estos eran dos principales puertos marítimos de lo que hoy llamamos el Líbano, el país llamado Líbano, cuya capital puedes encontrar en el diccionario, en Google Maps, es Beirut, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se encontraban estas dos ciudades localizadas? Bueno, esa era una tierra distintivamente pagana. No era una tierra judía, no era una tierra donde los judíos quisieran estar, básicamente. No era que meramente se fueron a los confines de Fenicia, ¿verdad?, para separarse de toda esta gente, sino que se fueron específicamente, según Mateo, Tiro y Sidón. El puerto de Tiro, que significa roca, estaba ubicado sobre la costa mediterránea, a unos 40 kilómetros de Tolemaida y 32 kilómetros al sur de Sidón, la otra ciudad, en una isla a 1 kilómetro de tierra firme. Lo busqué ayer en Google Maps y esa parte en donde otros mapas describen que estaba la isla y tierra firme están separados, los puedes ver en los mapas anteriores, pero en Google Maps no tengo la información, pero parece que poco a poco, a través de ese puente que se había construido originalmente, pues fueron ganándole terreno al mar y hoy lo ves en el mapa como si fuera una sola parte. No tengo la información precisa, pero pues viendo los dos mapas distintos, pues esa es la impresión que tengo. Bueno, no voy a hacer una lista de detalles al respecto, pero tú lo puedes buscar. Está ubicado en la costa mediterránea. Estábamos hablando de Tiro, ¿verdad? Y era una ciudad muy notoria por su actividad comercial. Josué 19-29 nos da más detalles al respecto. 2 Samuel 5-11, Jeremías 25-22. Haces tus anotaciones y lees estos textos si tú quieres. Entonces se hallaba a media distancia entre Acco y Sidón. Era el puerto marítimo era el puerto marítimo más famoso de las antiguas tierras de la Biblia. La ciudad contaba con 2 puertos de hecho, uno en el norte y otro en el sur, y sus muros eran de gran altura, especialmente el lado que daba hacia la tierra firme. Allí los artesanos hacían artículos diferentes, ¿verdad? Productos artísticos de bronce, productos artísticos de plata. Y allí es donde fabricaban el tinte púrpura que hizo famosa esta ciudad, Tiro. Sus mercaderes comerciaban con todas las tierras de alrededor del Mediterráneo, e inclusive con las ciudades, con las islas lejanas, conocidas como británicas.
Entonces Tiro se convirtió en una ciudad que dice la Biblia en Ezequiel 26:17, poblada por gente de mar, y era una ciudad que era alabada. Sin embargo, reyes y militares de muchos países sitiaron a Tiro. En Ezequiel 26 vemos, leen Ezequiel 26, cómo Dios se refiere a Tiro y cómo Dios maldice a Tiro por su transgresión. Pero no pudieron otros países realmente apoderarse de la ciudad hasta que en el año 333 Alejandro Magno tomó la ciudad. Después de 7 meses de asedio. Entonces no era una ciudad fácil de tomar por la localización, pero era una ciudad alabada. Sin embargo, después del asedio, de la toma de Tiro, Tiro se levantó de nuevo, poco a poco, y se convirtió en un centro de comercio en la época del Imperio Romano. Estamos hablando ya del imperio, del tiempo en el que Jesús vivía. Entonces, en siglos recientes, ¿verdad? Sin embargo, el lugar ha sido también ha sido reducido. Sus puertos están llenos de ruinas y son poco más que lo que la Biblia describe como tendedero de redes. Ezequiel 26:14. Eso es lo que Dios dijo acerca de Tiro y eso es lo que es en estos días. En el caso de Sidón, que significa cazar, era una antigua ciudad de Canaán. Y vemos que en Éxodo, ¿verdad? Cuando Dios le da instrucciones a Moisés, pues de sacar a estas naciones de ahí, ¿verdad? Y de destruirlas, era debido a su gran pecado. Y esta ciudad, pues era una de ellas. Era una gran ciudad, de las primeras. Pues confirmaban en Génesis 10:15, Josué 11:8 y Lucas 4:26. Fue la primera ciudad fundada por los fenicios y también ahí tienes tarea. ¿Quiénes eran los fenicios, verdad? Y pues no te lo puedo explicar en este video, pero tú lo puedes estudiar por tu parte. Entonces ha sido esta ciudad, Sidón, conocida durante mucho tiempo por esa belleza en su paisaje, por la fertilidad de su llanura y por esa calidad y variedad de frutos que se encuentran en el área. Y como es muy antigua, posee muchas ruinas, de las cuales solo algunas han sido excavadas. Por ejemplo, en 1855 se descubrieron tumbas, en algunas de las cuales se encontraron sarcófagos. Uno de ellos era un hermoso sarcófago de basalto negro del rey Esmunásar. Este rey era rey de los Sidonios durante el siglo V a.C. Este sarcófago medía más de 2,5 metros de largo y tenía 990 palabras inscritas en la tapa. Lo puedes buscar en Google, puedes ver una imagen de este sarcófago. El sarcófago de Esmunásar, rey de los Sidonios. Así lo buscas, así lo encuentras. Entonces, la inscripción estaba en escritura fenicia y consistía mayormente de información sobre el rey y sobre el hecho de que no había oro alguno en su lecho fúnebre. Por lo tanto, caería una maldición. Ya sabes, todos estos hombres hacían lo mismo como los egipcios. Caería una maldición sobre cualquier rey o plebeyo que osara abrirlo. Y por último, la inscripción decía que el rey y su familia habían erigido templos a dioses tales como Astarte, que Dios prohibió alabar, como Esmun o Astoret, en ese sentido Astarte o Astoret, y Esmun, conocido también como Dagón, y uno de sus dioses era Baal de Sidón también. Entonces el más famoso de estos hallazgos fue la tumba de un enorme y hermoso sarcófago de mármol, en el cual estaban esculpidas 2 escenas. Una en la vida de Alejandro Magno, y en esta escena pues está un león cazando un león, en la cual en esta cacería Alejandro toma parte. Y la otra es una batalla en la cual los caballos, los jinetes y los lacayos están en color semitransparente. Entonces está tan bien hecha que no oculta el brillo del mármol natural. En general, estas son las 2 ciudades a las que Jesús y sus discípulos viajan. Entonces, el versículo 24 nos dice que lo primero que hacen es entrar en una casa. No fueron a un hotel de 5 estrellas, ¿verdad? Como tú y yo trataríamos de asistir, sino que fueron a casa, a un lugar privado donde no quería Jesús que nadie lo supiera, lo dice el texto. Pero no se pudo esconder. Recordemos que Marcos nos dice al principio de su evangelio que la fama de Jesús se extendía rápidamente. En Mateo 5 vemos que en el Sermón del Monte se nos dice que había gente de la región de Tiro y Sidón. Entonces, los detalles que Marcos nos da aquí, nos dice que entraron en una casa donde nadie los conocía.
Y obviamente no quiso que nadie supiera que él estaba allí. Era una sesión privada en la que Jesús no quería que nadie supiera que estaba allí. No solo no se estaba escondiendo de nadie, tenía sus razones para querer esa privacidad. Acuérdate, ya los discípulos están agobiados con tanta información y es importante entrenarles antes de que él parta. Entonces sus discípulos no están captando todo y hay muchos detalles que hablamos ya, ¿verdad? Por los cuales estaba allí. Entonces lo que sugiere que él deseaba esa privacidad para trabajar con sus discípulos y al mismo tiempo un tiempo de descanso. Entonces eso también era una aventura para los discípulos. Estaban ante todo pues una tierra distinta, pagana, ¿verdad? Pero ahí estaban con él. Entonces, estos hombres, te recordarás que ellos no procuraban obtener contacto con gentiles o visitar tierras paganas, pero ahí estaban siendo entrenados por Jesucristo y entrenados en el sentido de que para la expansión del evangelio era importante hacerles entender que se tenía que expandir también a las regiones gentiles. Entonces, nada de discriminación, el evangelio es para todos, ¿verdad? Entonces, empiezas en la tierra de Israel y te extiendes hasta las otras naciones. Entonces, para ellos este era nuevo, pero ellos seguían fielmente a Jesús. Entonces, estos hombres procuraban seguirle los pasos a Jesús. Entonces, era parte de ese entrenamiento y posteriormente, te dije, serviría para esa expansión del evangelio que tú y yo hoy recibimos. Si no hubiera sido imposible, ¿verdad?, que tú y yo viniéramos a Cristo, si no hubiera sido por parte de este entrenamiento. Entonces, como la fama de Jesús se había ya extendido grandemente, alguien le reconoció, no por vista, sino por oído. Una mujer griega, nos dice el texto, de religión, siria, de idioma, de raza fenicia, básicamente, pues le reconoce. Te repito, en Lucas 6:17 leemos que la gente venía procedente de la región de Tiro y de Sidón. Entonces, escuchando lo que Jesús estaba diciendo. Entonces regresan a su ciudad y dan testimonio de lo que Jesús había estado haciendo, de quién era Jesús, todo lo que dijo y todo lo que hacía y su poder. Entonces esta mujer pudo haber escuchado de Jesús por boca de ellos, por testimonio de ellos. El versículo 25 nos dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y siro-fenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. De hecho, el texto dice literalmente cuya hijita. Nuestra versión de la Reina Valera dice cuya hija, pero el texto dice cuya hijita. Entonces tenemos un diminutivo con un pequeño toque de ternura. Entonces Marco nos dice cómo es que conocía de Jesús. Dice que había oído hablar de él. Entonces esta es la fama de Jesús que se había extendido a todas las regiones del norte y del sur de Galilea, del que nos hablan los evangelios. Entonces esta mujer vino a él buscando ayuda para su hijita. No fue a buscar a sus dioses Dagón o Astoret, ¿verdad?, sino que vino a buscar a Jesús. Ya había escuchado de Jesús, de su poder, de la verdad de su poder, y no fue corriendo a sus dioses, fue buscando a Jesús. Entonces escuchó que Jesús estaba alrededor, ¿verdad?, lo cual, pues ese estado de incógnito en el que Jesús quería estar, pues se perdió, ¿verdad? Y no vemos a Jesús que lo hubiera echado fuera. Pero vamos a leer lo que dice. Entonces esta mujer viene a él, busca ayuda, no para ella, para su hijita. Y tú y yo como padres, como madres, ¿verdad?, sabríamos que si somos padres y madres amantes de nuestros hijos, pues sabemos que nos duele que algo les pase. Y esta mujer vino pues casi en un estado desesperado, ¿verdad? No, su mente no había sido desquiciada porque era una mujer muy inteligente. Lo vemos en su narrativa en Mateo, precisamente, cómo argumenta con Jesús y cómo responde bien, ¿verdad? No se siente ofendida. Vamos a irnos paso a paso. Entonces esta mujer viene a él y le pide ayuda para su hija. Y muchas veces tú y yo no queremos acercarnos a Jesús y no pedimos ayuda porque no pensamos que necesitamos de su ayuda. Pero esta mujer sí lo hace. Y tú y yo deberíamos tener esa comunicación directa con Jesús. No sabemos si había intentado todo hasta este punto, ¿verdad? Que te decía, rogado a sus dioses,
Quizás se dio cuenta de que sus dioses no eran exactamente dioses, que no tenían poder, ¿verdad? Nosotros no sabemos eso por medio de la palabra de Dios. Nos dice que hay ciertas deidades paganas que en realidad son poderes demoníacos. La palabra de Dios nos revela que muchas de esas ofrendas, ¿verdad? Que en estos países, estas naciones paganas, pues dedicaban a sus hijos a sus dioses, pero en realidad son poderes demoníacos, ¿verdad? Entonces quizá esa fue la manera en que su hija fue poseída por este demonio o demonios, ¿verdad? Terminó siendo torturada por uno de ellos, porque es lo que dice el texto, que le atormentaba. Entonces, en una ocasión, en el caso de nosotros, en la iglesia de Gateway, pues vino un varón de la India y dio su testimonio de cómo sus padres querían dedicarlo o varios de sus dioses, pero él se negaba, él no quería. Entonces, él decía que cada pueblo tiene sus propias deidades y tienen miles de dioses y los honran. Entonces, él estaba temeroso y no quería saber nada al respecto. No quería que lo forzaran, pero como lo forzaron, en ese momento dice que vio una luz que lo protegió y mientras esa luz estaba dentro, pues, no sé, iluminándole, él vio demonios alrededor, pero ninguno tenía el valor de acercarse por esa luz que le estaba protegiendo. Entonces no recuerdo todo su testimonio, ¿verdad? Pero era evidente que era un testimonio muy fuerte, muy real, de un varón de la India, no recuerdo su nombre, pero de alguna manera él vino a Jesucristo y se fue predicando en los otros pueblos en los que él vivía, y ahora predica básicamente el Evangelio de Jesucristo. Entonces, el texto no nos dice cómo esta nenita terminó siendo poseída, ¿verdad? Y torturada por este demonio, pero pues debido a este tipo de actividades vemos que en muchos de estos pueblos que eran paganos dedicaban ellos a sus hijos, como en el caso de Moloch, ¿verdad? Ponían a sus hijos en un hierro extremadamente caliente, al rojo vivo, y ahí ponían a sus bebés dedicándoles a sus dioses, y ahí morían los bebés. Trágico, pero era el tipo de honor con el que se le honraba a los dioses de esos días de ellos. Y ahora, pues dedicar a sus hijos de esa manera, en muchos de los casos los sacrificaban, ¿verdad? Entonces aquí el texto no nos dice eso, pero nos dice que la mujer estaba en busca de Jesús y lo encontró. Cuando lo encuentra, lo primero que hace es adorarle. Se postró a sus pies y le rogaba con insistencia, según Mateo 15:22. Y dice que gritaba por ayuda. Le estaba gritando por ayuda. Entonces también le llama hijo de David, según Mateo, que es un título mesiánico. Entonces parece ser que es la única que reconoce quién es Jesús, aún mucho mejor que los judíos que viven en la región de Galilea, de Nazaret, aún mejor que los fariseos y que los escribas, quienes pretenden ser maestros de la ley y de las escrituras. Entonces ella le está rogando por misericordia. Entonces, ¿quién puede rogarle a alguien que te haga algún favor, ¿verdad? En este caso, un poder inmenso pidiéndole que haga un milagro, si tú no consideras que es quien dice Jesús que es, ¿verdad? Dios mismo. Entonces le está rogando por misericordia, y Marcos nos dice que le rogaba que echase fuera ese demonio que atormentaba a su pequeñita, por lo que ella había escuchado de Jesús. Entonces, Marcos se va directo y nos dice que Jesús le responde, pero cuando lees la narración en Mateo, dice que Jesús le ignoraba, no le respondía palabra. Entonces Jesús no la está ignorando, simplemente no le responde palabra. Entonces, pues Mateo nos da más detalles del incidente, diciendo que mientras ella le rogaba a donde él fuera y sus discípulos, ¿verdad? Jesús no le respondía ninguna palabra. Entonces te digo, no era que estuviera ignorándole, simplemente no le respondía. Hasta el punto en que sus discípulos le empezaron a rogar a Jesús, diciéndole que la despidiera. ¿Sabes qué? Despídela porque nos es molesta, viene gritándonos, ¿verdad? Entonces les era molesta. Si vas a un pueblo, a un retiro, ¿verdad? Y quieres estar de incógnito, si tienes a alguien detrás de ti, pues es difícil
que tu identidad no sea descubierta, ¿verdad? En este caso públicamente, si tienes una persona detrás de ti gritando, ¿quién eres? Rey, hijo de David, ¿verdad? Reconociendo así la identidad de Jesús, hijo de David. Todos en esa región conocían quién era el rey David y lo que hizo, ¿verdad? Y los conflictos que tuvieron entre naciones debido a eso. Entonces no era desconocido para ellos quién era el rey David. Entonces, decirlo en alta voz, pues ya te pone en evidencia de quién eres. Entonces, ese estado de incógnito, pues se desaparece cuando tienes esta mujer gritando, ¿verdad? Entonces, le pide que haga algo sobrenatural para su hija. Entonces, Marcos no nos da detalles del incidente, sino que va directamente al grano. Y leemos que inmediatamente Jesús le responde. Entonces, cuando leemos que Mateo dice que le ignoraba, ella daba grandes voces. Entonces, Marcos dice que Jesús le respondió con las siguientes palabras y le dice: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Si alguien te llama perro en México, ¿verdad? Pues a lo mejor hasta te ofendes. Pero esta mujer no se ofendió, era como un dicho común, ¿verdad? Entre ellos, no referirse a los perrillos. Y en cuanto a los perrillos se refiere, pues es una forma diminutiva que indica que se trataba de mascotas de casa. Yo tengo dos, por los cuales quizá tú los escuches en el video. Los tengo pues separados para que no estén dando vueltas aquí. Entonces, pero ya es su tiempo de comida y están demandando su alimento. Entonces, este tipo de perrillos eran mascotas. Y sin embargo Jesús usó ese término para referirse a los gentiles, y sin embargo no lo usó como un término despectivo como los judíos solían hacerlo para referirse a los gentiles, a perros sarnosos callejeros. Más bien lo usa como una ilustración que la mujer entendió muy bien, pero Jesús se estaba refiriendo a los perros, que te digo, mascotas, con los que los hijos juegan en casa, o jugaban en casa. Entonces, aquí vemos a Jesús que ya estaba probando la fe de la mujer. En el caso de Mateo, quizá la prueba comenzó desde que él decidió no responder palabras a la mujer. Entonces, a veces pensamos tú y yo que nuestro Señor no nos está escuchando porque no recibimos una pronta respuesta a nuestras oraciones. Te recuerdo que a pesar de ello, es probable que Jesús ya está probando nuestra fe. Cuando a pesar de nuestras peticiones, ¿verdad? Nuestra insistencia, pues no recibimos esa respuesta inmediata. Y sin embargo, se nos insta en la palabra de Dios a través de muchos textos que sigamos orando. Entonces, Él prometió, te recuerdo en Mateo 28:20, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y por lo tanto debemos continuar orando. Y a veces se nos atraviesan muchas situaciones en las que interrumpe nuestra comunicación con Dios. Esto es un buen ejemplo de cómo esta mujer continúa e insiste hasta que obtiene al menos la atención de Jesús hasta ese momento. Los discípulos quieren deshacerse de ella. Jesús no está respondiendo a lo que ella dice, ¿verdad? No está ignorándola, está escuchando. Pero hasta que ella capta la atención de Jesús. Y así tú y yo debería ser nuestra relación con Dios, ¿verdad? A veces me incluyo, yo soy el primero, oro a Dios, ahí está mi perro, ¿verdad? Ahí está, lo escuchas. En fin, a veces que estamos orando, pedimos una oración y nos olvidamos de ella. Pedimos algo en oración y nos olvidamos de ella. Damos gracias por alguna razón y nos olvidamos de eso. Y aquí el texto nos enseña que es importante insistir. Jesús está escuchando, pero prueba nuestra fe también. Entonces, Jesús le está diciendo a la mujer, deja primero. Jesús es un Dios de orden, ¿verdad? Es un Dios de orden. Primero a la nación israelita y luego a los gentiles. Entonces, deja primero implica que los judíos tienen ese primer derecho. En su tercer gira, lo que acabamos de leer al principio de este video, cuando se va hacia Sidón, ¿verdad? Esta es la primera ciudad en la que estamos leyendo.
Cuando él viaja a esta ciudad, se le considera ya la tercera gira, ¿verdad? Porque Jesús se retira posteriormente de este evento, decide salir de esa ciudad. Entonces, en su tercera gira, Jesús ordena que eviten ir a los gentiles y que eviten a los samaritanos, pero que fueran primeramente a los judíos. Esa es una de sus órdenes. Y te recuerdo, Pablo, por ejemplo, era un judío que fue enviado a los gentiles, pero primero ministró a los judíos. Entonces la mujer no se ofendió por lo que Jesús le dijo, sino que lo usó para su ventaja. Vemos la narración en Mateo, lee Mateo 15, y ves que ahí usa este dicho que Jesús está usando para el beneficio de su hijita. Y las palabras de Jesús que está usando las usa diciendo que hasta los perrillos que están debajo de la mesa reciben esas migajas de los niños de la casa. Entonces, en una actitud humilde, ella demostró esa gran fe que Jesús quería probar, que Jesús estaba probando. Mateo 15, 28. Entonces, ella sabía que aún un pequeño acto de Jesús podía darle esa sanación a su hija, podría librar a su hijita del poder demoníaco. Entonces, ella había escuchado todo lo que la gente decía de Jesús, todo lo que Jesús estaba haciendo en Galilea, y como mucha gente venía de muchas regiones para ser librados o liberados de demonios, para ser sanados. Entonces ella tenía gran fe en ese poder de nuestro Señor. Y es la misma fe que tú y yo deberíamos estar ejerciendo. Es el mismo poder, es el mismo Señor que no nos ha abandonado, aún en situaciones muy, muy, muy difíciles. Sigue orando, sigue buscando la atención de nuestro Señor, que te recuerdo, nunca deja de escuchar. Quizá no está respondiendo, pero no deja de escuchar. Entonces está probando tu fe. También, entonces, escuchó acerca, quizá, de los hombres de Gadara, ¿recuerdas? Esa ciudad en la región de Decápolis, donde dos hombres, Marcos dice que era uno, Mateo dice que eran dos. Nuevamente recordándote que Marcos quizás le da más importancia al que era más fuerte, al que sobresalía más de los dos. Entonces, también pudo haber escuchado de ese momento, porque el texto en Marcos nos dice que cuando Jesús le impidió venir con él, sino que fuera a su casa para que diera testimonio de lo que Dios había hecho con él, su fama se extendió en Decápolis grandemente. Entonces quizá mucha gente, te recuerdan, había mucha gente comerciante, pudo haber dado testimonio de ello, y también pudo haber llegado ese testimonio a oídos de ella. Entonces la fe de esta mujer en Jesús era impresionante. Entonces, hablar de posesión demoníaca en nuestros días, pues pareciera de cosa de ficción, de fantasía, solamente lo ves en Netflix o en otras de esas aplicaciones. Pero en el libro de las Revelaciones o en el Apocalipsis se nos dice que Dios mismo va a usar una gran fuerza demoníaca, ¿verdad? Que hoy está prisionera para juzgar al mundo. Entonces, Jesús está siendo compasivo con esta mujer, ¿verdad? Y Jesús queda complacido con la respuesta que ella utiliza, se queda perplejo en el caso de la falta de fe, o muy, muy satisfecho en el caso de una gran fe. Y esta es una de esas ocasiones en las que él alaba la fe de una persona, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra fe en Cristo? Si tú consideras tu fe, ¿crees que Jesús alabaría tu fe? ¿Tu fe va creciendo? ¿Tu fe va madurando en Cristo, o va muriendo cada día? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Entonces, debido a su respuesta, ella recibe lo que pide. Y esta era esa migaja que ella esperaba que cayera de esa mesa, ¿verdad? Era la migaja de pan que ella quería. Rogó y rogó y rogó por ella, como lo hacen mis animalitos, y no se dio hasta que la obtuvo. Y ella creyó a Jesús. Entonces Jesús y sus discípulos no pudieron descansar como lo habían planeado, ¿verdad? Ellos quizás se indignaron, quizás les molestó la presencia de esta mujer, pero Jesús no la desechó. Entonces su estado de incógnito de este grupo, ¿verdad? Su retiro, pues fue ya descubierto. Te recuerdo, Jesús no echa a nadie afuera. Si tú vienes a Él, como dice Juan 6:37, Él no te echa afuera. Y si no has venido a Jesús, pues ¿qué estás esperando? Jesús no te va a echar fuera. Ven a Jesús en humildad. Eso es primero, en humildad, para recibir
más que migajas el día de hoy. Hoy vas a recibir la vida eterna. Y este es el texto que vemos en la palabra de Dios, como esta mujer, ¿verdad? Es una mujer sirofenicia y su fe fue alabada porque ella puso su fe en Cristo, no en sus dioses, ¿verdad? Ella creyó que su hija podía podía ser sanada, y vemos en el texto que Jesús le dice que ella podía irse a su casa, que su hija ya estaba bien. Entonces, cuando llega a su casa, halló que el demonio había había ya salido y que su hija estaba acostada en cama en paz. Entonces, este es nuestro Señor, a quien alabamos el día de hoy. Por lo tanto, demos gracias. Entonces, nuevamente, que el Señor te bendiga, que tengas una bonita semana, que este video, que este texto que hoy nos habla a ti y a mí, pues sea de gran ayuda para esa madurez que Jesús espera que tengamos cuando Él regrese. Entonces, que Dios te bendiga y nos vemos después.